El silencio tiene un peso que nadie entiende hasta que lo vive. Durante 10 años, mi mundo fue una película muda. En la oficina, todos me conocen como Lucía, la chica sorda. Soy la empleada modelo porque, según ellos, no me distraigo con los chismes del pasillo. Pero lo que nadie sabe es que, tras una cirugía experimental y meses de terapia secreta, recuperé el oído hace apenas una semana. Decidí no decírselo a nadie. Quería disfrutar de la música y del sonido de la lluvia en paz, pero pronto me di cuenta de que el silencio de los demás era mucho más peligroso que el mío. Lo más difícil de mi secreto no fue ocultárselo a Claudia, sino a mi propia madre. Ella lloraba de alegría cada vez que Alberto, su hermano, nos visitaba y prometía que siempre cuidaría de su pobre sobrina. Escuchar a mi madre agradecerle a un hombre que, a sus espaldas, se refería a ella como la carga de la familia, me rompía el corazón. Varias veces estuve a punto de gritarle la verdad, pero sabía que sin pruebas, ella elegiría creer en la sangre antes que en mis sospechas. Mi jefa, Claudia, es una mujer que respira arrogancia. Me trata como si mi falta de audición fuera también una falta de inteligencia. Se para frente a mí y gesticula de forma exagerada, o me escribe notas con instrucciones básicas, como si fuera una niña. Yo solo sonrío y asiento. Ella se siente segura conmigo, porque cree que soy una tumba. Un mueble más en su elegante oficina. Había un chico en contabilidad. Julián siempre fue amable conmigo. Me traía café y me escribía notas diciendo que yo era la persona más capaz de la oficina. Llegué a pensar que le gustaba. Un día, tras recuperar el oído, lo escuché hablar con Claudia en la fotocopiadora. Ya le hice firmar los documentos de la semana pasada, decía Julián con una voz que destilaba veneno. Es tan fácil manipularla, Claudia. Solo tengo que sonreírle un poco y firma lo que sea. ¿Cuándo me toca mi parte del bono? ¿Han sentir que mi única amistad en ese edificio era solo un peón pagado por mi jefa? Fue el golpe que necesitaba para dejar de sentir lástima por ello. 2 días antes de la gran revelación, me subí al ascensor con Claudia y su asistente, Rebeca. Ellas seguían hablando como si yo fuera una estatua. ¿De verdad crees que la mudita no sospecha nada de los números que estamos moviendo?, preguntó Rebeca con tono burlón. Claudia soltó una carcajada y se retocó el labial frente al espejo del ascensor. Por favor, Rebeca. Lucía vive en una burbuja de silencio. Podrías confesarle que mataste a alguien en su cara y ella solo te sonreiría y te ofrecería un café. Es la empleada perfecta porque es biológicamente incapaz de ser una soplona. Yo apreté las asas de mi bolso hasta que me dolieron los nudillos, pero mantuve mi mirada perdida en la nada, fingiendo que mi mundo seguía siendo mudo. Esa fue la primera vez que escuché sus nombres vinculados al fraude. A la hora del almuerzo, Claudia decidió dar un espectáculo de falsa bondad frente a los otros directivos. Me llamó a su mesa y, hablando de forma exageradamente lenta y gritando aunque yo no podía oírla, o eso creía él, me dijo: «Lucía, qué buena en trabajo». Todos en la mesa se rieron por lo bajo. Uno de los ejecutivos comentó: «Ann, es como tener una mascota entrenada, ¿verdad, Claudia?». Ella asintió mientras me daba una palmadita condescendiente en la cabeza. Escuché perfectamente cómo le susurró al ejecutivo: «Y lo mejor es que es una mascota que firma cheques por mí sin preguntar». En ese momento, supe que no solo quería su puesto, quería verla tras las rejas. Fui al baño para lavarme la cara y tratar de calmar la furia que sentía tras la humillación en la cafetería. Claudia entró poco después con Rebeca. No sabían que yo estaba en uno de los cubículos. ¿Viste su cara cuando le di la palmadita?, se burló Claudia mientras se retocaba el maquillaje. Parecía un perrito agradecido. A veces me pregunto si de verdad no oye nada, o si solo es demasiado tonta para darse cuenta de que nos estamos haciendo ricas a su costa. Si la cárcel tiene sonido, espero que lo disfrute. Se rieron a carcajadas y salieron. Me miré al espejo y me prometí que esa sería la última vez que alguien se reía de mí en ese edificio. Caminaba por el pasillo hacia la oficina de mi tío Alberto cuando escuché gemidos y risas desde adentro. La puerta no estaba bien cerrada. Me detuve en seco. «Alberto, deja de preocuparte por tu sobrina», decía la voz de Claudia. «Esa niña siempre fue la rara de la familia». Mi plan de culparla a ella
Si la auditoría nos atrapa, es infalible. Tu hermana es tan sobreprotectora que preferirá pagar el desfalco con su propio dinero antes de ver a su pobre hija sorda en la cárcel. Tienes razón, preciosa, respondió mi tío. Es el sacrificio perfecto para que nosotros podamos retirarnos en el Caribe. Me alejé temblando, no de miedo, sino de una furia gélida. Mi propia sangre estaba dispuesta a sacrificarme por unos cuantos millones. Esta mañana, Claudia entró a mi cubículo mientras hablaba por teléfono. No se molestó en bajar la voz, para que si yo no oía, se apoyó en mi escritorio, dándome la espalda, y lo que escuché me heló la sangre. Cariño, relájate. La esposa de Alberto no sospecha nada, dijo con una risita cínica. Él me prometió que después de la fusión, ella se quedará sin nada. Alberto dice que ya no la soporta. Sentí un vuelco en el estómago. Alberto es el CEO de la empresa y además es mi tío, el hermano de mi madre. Claudia no solo era su empleada de confianza, era su amante. Lo mejor de todo es que tengo a la muda trabajando en los registros, continuó Claudia, refiriéndose a mí con un desprecio que me hizo arder la cara. Estoy usando su firma digital para desviar los fondos de la cuenta de reserva. Si la auditoría encuentra algo, diré que ella no entendió las órdenes por su condición. ¿Quién le va a creer a una discapacitada frente a mí? Escuché cómo planeaban encontrarse en un hotel esa misma tarde para celebrar el robo de casi $2 millones. Claudia colgó y se giró hacia mí con una sonrisa falsa que antes me parecía dulce, pero que ahora veía como la máscara de un monstruo. Me pasó una carpeta con documentos. Lucía, linda, firma esto rápido. Son solo reportes de inventario, me dijo gesticulando exageradamente con las manos. En esos papeles estaba mi ruina. Si firmaba, aceptaba legalmente haber movido ese dinero. La miré a los ojos. Ella sostenía un bolígrafo, esperando que yo fuera su cómplice involuntaria una vez más. Tomé el bolígrafo, pero en lugar de firmar, cerré la carpeta con fuerza. Me puse de pie lentamente. Claudia frunció el ceño, confundida por mi repentina confianza. «¿Sabes, Claudia?», dije con una voz que no había usado en público en años. «El Hotel Riviera tiene muy buen servicio a la habitación, pero dudo que mi tía apruebe que uses el dinero de su empresa para pagarlo». Claudia retrocedió tanto que chocó contra la pared. Se puso pálida. Sus labios temblaban y soltó el teléfono. Tú puedes hablar, puedes oír, puedo oír cada insulto, cada plan y cada mentira que has dicho sobre mi familia, respondí mientras sacaba mi propio celular del bolsillo. ¿Y gracias a que crees que soy invisible? Tengo grabada toda tu confesión, mi tía, la verdadera dueña de la mayoría de las acciones. Ya tiene el audio en su correo. No pasaron ni 10 minutos cuando la seguridad del edificio entró a la oficina. Claudia intentó gritar, intentó decir que yo estaba loca, pero la evidencia era irrefutable. Mi tío Alberto llegó poco después, tratando de ocultar su pánico, pero mi tía ya estaba allí con sus abogados. Claudia fue sacada esposada por fraude y robo de identidad. Mi tío perdió su puesto, su prestigio y muy pronto su fortuna en el divorcio más mediático de la ciudad. Al final del día, regresé a mi escritorio. El mundo ahora es ruidoso, a veces demasiado, pero nunca volveré a permitir que nadie use mi silencio como su escondite. ¿Creen que Claudia se merece pasar años en prisión o debería haberle dado una oportunidad de devolver el dinero? Los leo en los comentarios. Si te gustó este giro, dale like y suscríbete a Dramas DT1. Aquí nadie se queda callado.